Muy buenas noches. Hace más o menos un mes terminó el paro cívico que realizó el departamento de Chocó. Lo que se combinó fue terminar con las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Nuestro invitado de esta noche es el señor gobernador del departamento, el doctor Carlos Alberto Palacios. ¿En qué va el cumplimiento del acuerdo que permitió levantar el paro, señor gobernador? Sí, bueno, en ese cumplimiento el gobierno nacional ya inició el proceso licitatorio para ver a quién le adjudican la pavimentación de estas dos vías tan importantes para el departamento del Chocó. Ese proceso licitatorio está por alrededor de 422.000 millones de pesos. Es una vía que le hace faltante un promedio de 720.000. ¿De qué vía? Las dos vías, Ah. sumando las dos vías, tanto Quibdó como la vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. ¿Cuántos kilómetros le hacen falta a Quibdó-Medellín? A Quibdó-Medellín hay un promedio más o menos de 33 kilómetros le hace falta. Y a Quibdó... ¿33? 33 kilómetros. ¿Qué extensión tiene Quibdó-Medellín? La extensión que tiene de Quibdó-Medellín son aproximadamente 111 kilómetros en la vía total. ¿Y solamente faltan 33 Faltan kilómetros? 33 kilómetros. ¿Y por qué no en ha esa podido vía. terminar? Pues esa es la lucha que tenemos los chocuanos. Es un territorio que no es fácil. Es un territorio que no es fácil y que la topografía no es tan fácil para manejar. Entonces, los kilómetros se demoran mucho. Se demora mucho, por eso vemos que a veces avanza la vía muy rápido. Hoy ¿Muy la rápido exigencia... o muy despacio? Muy despacio, perdón. Por eso estamos mirando que hoy, ojalá esa vía inicie con un promedio al menos en unos 5 kilómetros o 6 o 7 kilómetros anuales. E igualmente la de Pereira. ¿5 kilómetros al año? Por la misma topografía que tiene. Una vía que nosotros la hemos recorrido desde hace muchos años y vemos que es una topografía que no es fácil de recorrer. No es fácil, tiene mucha agua, hay que coger muchas aguas allí en la vía, entonces tal vez eso dificulta la situación para los ingenieros. Pero lo importante hoy es que ya hay una disposición de tipo económico para que esa vía pueda ser intervenida y que nosotros los chocuanos podamos llegar al centro del país con más facilidad. Pero entonces, en septiembre se abre la licitación. En septiembre se adjudica. Se adjudica. Si ya hay contratista. Sí, en septiembre. En septiembre. Para Bogotá, Quibdó, Medellín y Quibdó-Pereira. Quibdó-Pereira. Las dos. Las dos. ¿Y cuánto tiempo transcurrirá entre la adjudicación y la construcción de los 30 y pico de kilómetros? Más o menos eso está calculado para llegar hasta el 2023. No puede ser. El 2023. Son vías, le repito, don Yamí, que no son tan fáciles para poder pavimentarlas y nosotros seguimos la insistencia. Ojalá y el gobierno pueda entrar a pavimentarla por tramos, que se pueda hacer y que pueda acelerar los tiempos. 6 años para construir 30 kilómetros. Es por el tema de la topografía. Yo le digo, no soy ingeniero, pero nosotros la exigencia que estamos haciendo es que ojalá y se divida por tramo y pueda hacerse la inversión con mayor ligereza, que esa es la petición que se ha hecho no solamente del gobernador, sino también la sociedad civil, porque sabemos que son vías que hace mucho tiempo están por pavimentar y son las famosas trochas de la muerte que le dicen en el departamento de Chocó. Son dos vías, ¿no? Quibdó, Medellín y Quibdó-Pereira. Y Quibdó-Pereira. ¿Por qué insisten en las dos y no solamente concentran sus esfuerzos en una? No, porque son vías, nosotros somos de regiones, de subregiones en el departamento del Chocó. Y hoy las dos vías tienen la misma importancia, tanto la de Quibdó-Medellín como la de Quibdó-Pereira. En el San Juan, por ejemplo, en el San Juan utiliza más la de Quibdó-Pereira. En el Atrato se utiliza más la de Quibdó-Medellín, pero tenemos que tener una alternatividad. En la medida que nosotros tengamos las dos vías, obviamente, si se presenta alguna dificultad en una de ellas,
pues podemos salir por la otra y no nos quedamos taponados para poder tener nuestros productos que van del interior hacia la ciudad de Quibdó y a las otras regiones del departamento del Chocó. Entonces, esa es la necesidad, que nosotros necesitamos las dos vías y seguimos insistiendo en que se hagan de manera mucho, pero mucho más rápida. Son centenares las personas que han muerto en la vía Quibdó-Medellín, ¿no es cierto? Sí. Por accidentes, por derrumbes. Por derrumbe, sí. Por ejemplo, ¿cuál fue el ombligo del paro del año pasado? Por un accidente que se presentó en esa vía y hubieron aproximadamente, creo que más de 7 muertos, y eso motivó que la gente pues saliera a las calles a protestar por el tema de la vía, y ahí se fueron sumando otros factores que también se fueron incluyendo en una agenda de paro. Entonces, es una vía que tiene en la historia más de 100 muertos. La vía Pereira también tiene muchos muertos. En solo el año 2016, en la vía Pereira, cuando recién inicié el gobierno, me tocó más de 5 muertos en esa vía, donde una avalancha arrastró un bus, la llevó hasta el río San Juan. E igualmente lo que pasó en la vía que conduce Quibdó-Medellín, que se llevó también unos carros y también hubieron muchos muertos. Entonces, son vías demasiadamente importantes para la región, y yo creo que es el sentir de ese pueblo que siempre ha querido estar pues comunicado con el interior del país. Ahora, señor gobernador, mire, ¿por qué siendo el Chocó uno de los departamentos más abandonados y más olvidados del país, en donde pocos gobiernos han hecho nada por el Chocó, ¿por qué en Chocó se han presentado fenómenos de narcotráfico, secuestros, ELN, FARC? ¿Por qué? Una región que históricamente ha sido apetecida por los grupos al margen de la ley. Nosotros hoy miramos, y lo digo con mucha claridad, 80% de los chocuanos votamos sí a la paz, porque queremos estar en paz. Y paradójicamente, échese para atrás, eso es una realidad que está allí. Bojayá, con toda la masacre, votó más del 80% por el sí a la paz. Pero siempre tenemos los grupos al margen de la ley que quieren estar en nuestro territorio. A manera de información, Yamí, el 7% de la hoja de coca que hay en el Pacífico está en el Chocó. El 93% está en otros departamentos, pero nosotros tenemos el mayor conflicto armado. ¿Eso a qué obedece? Las rutas del narcotráfico. Las rutas del narcotráfico que se disputan en el territorio, pero también tenemos una fuerza pública que ha estado allí pendiente. Diariamente me comunico con los comandantes de estación, con los generales. Me comunico desde el gobierno departamental, estoy pendiente con el general Moreno, con el coronel Arévalo, pendiente con el coronel Castillo, cómo está el territorio, qué ha pasado, vamos a atacar los grupos al margen de la ley, no podemos dejar que existan corredores, pero la geografía nuestra para comunicarse entre lo que es el Caribe y el Pacífico, hace rutas para los narcotraficantes que la pueden hacer por caminos, entonces, por trochas. Es decir, usted diría el Chocó está muy armado del narcotráfico. Hay más narcotráfico que otra cosa. Entonces, ese es el llamado. Pero no en producción, sino en transporte. En transporte, que eso es lo más grave. Es decir, tienen las rutas del narcotráfico, entonces como están las rutas del narcotráfico, se vuelve un territorio que quieren los grupos al margen de la ley. Entonces, es la importancia de que nosotros desde la institucionalidad podamos decirle a un gobierno que se le ha jugado por la paz, a un departamento que se le ha jugado por la paz, que hay que combatir el tema del narcotráfico y generar oportunidades de desarrollo en el departamento de Chocó. Y si las vías de transporte son tan malas, ¿por qué funciona tan bien el narcotráfico en esas vías? Es que el narcotráfico transita por los caminos, por las trochas, no por las vías donde pasan los vehículos, sino por los ríos, por las trochas que hacen en la selva y que nos comunicamos muy fácil. Yo le coloco un ejemplo. Para usted llegar del Alto Baudó y estar en el Pacífico, no necesita más de 12 horas caminando. Una persona a lomo tranquilamente puede llevar 25 kilos de coca,
y los transporta de la parte del Baudó y los pone en el Pacífico. E igualmente los puede colocar, estando en el Pacífico, le puede llegar al Caribe. Es decir, tenemos unas rutas internas que no las manejan las autoridades tanto, sino que las manejan las organizaciones al margen de la ley, que son los que están pues hoy quitándole la paja al departamento del Chocó. La petición fundamental o la única que hizo el pueblo del Chocó en el reciente paro fue la del narcotráfico, fue la de las vías estas. No, hay 10 puntos. Uno de los principales es el tema de las vías. Otro, el tema de la salud, que también es un tema importante para la inversión en salud. Usted sabe, Yamil, que nosotros, un hospital que venía intervenido, el Hospital San Francisco de Asís, donde hubo un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en el momento, el magistrado que ya se retiró, el doctor Jorge Iván Palacios, del cual me senté en su oficina por más de hora y media conversando los temas de salud pues, del departamento del Chocó. Hoy es un hospital que ya está en proceso de liquidación en San Francisco de Asís, venía por más de 7 años intervenido por la superintendencia. Afortunadamente llegó un nuevo superintendente y ya dio una claridad mejor para que ese hospital pueda funcionar. Hoy se hace el proceso de liquidación. Esperamos que a partir del mes de agosto el hospital regrese al gobierno departamental bajo una estructura dinámica y ágil que pueda no solamente atender a los funcionarios, sino a los pacientes, sino pagarle a sus empleados, y que estamos haciéndole un seguimiento con el mismo ministerio. Pero mire, gobernador, es decir, lo que el gobierno ha dicho es que uno de los departamentos más afectados por la corrupción es Chocó. El hospital lo refinancian y se lo roban. Lo vuelven a financiar y se lo vuelven a robar. Lo reconstruyen y se lo roban. Se han robado ¿cuántas veces el Hospital San Francisco de Quito? Bueno, yo quiero contarle allí. Este es un hospital que vino con una intervención por más de 7 años que no lo hemos tenido los chocuanos. Es un hospital que ha venido bajo la dirección de la superintendencia. No sé responder lo que le pregunto. ¿El departamento de Chocó es víctima, sí o no, de corrupción? Se han presentado hechos de corrupción que no se pueden negar en el departamento de Chocó. ¿Y cómo va a hacer usted para que eso no siga adelante, la corrupción no siga robando el hospital y todo lo demás? Eso es lo que le estoy diciendo, Yamil. Hoy nosotros, desde el gobierno departamental de oportunidades para toda la... Inciso que vigile, eso no es solución. Sí, porque nosotros tenemos que tener una actitud diferente para administrar nuestros recursos. Pero digo, porque, mejor dicho, ¿para qué necesita usted, doctor Enciso? ¿Por qué no ejerce su cargo combatiendo la corrupción? La corrupción nosotros la estamos combatiendo en el departamento del Chocó y por eso hemos pedido el acompañamiento. Hemos pedido el acompañamiento de transparencia. ¿De qué manera la están combatiendo? Nosotros necesitamos rendir cuentas a la gente, a la ciudadanía. Hoy miramos un comité que solicitó y con el aval de la gobernación que todos los organismos de control estén en el departamento del Chocó, que nosotros montemos la mesa anticorrupción donde participe Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, para la vigilancia de todos los recursos que hay en el departamento del Chocó. Yo entiendo, entre otras cosas, que el procurador viaja mañana o pasado aquí, sí, porque allá no funciona nada. Allá hay corrupción, allá se roban los recursos públicos, allá prometen cosas y no las cumplen mientras la población se muere de necesidades. Sí, el procurador va a viajar porque inicialmente y ya estuvo en Quito mirando y organizando una mesa de moralización que tenemos allí, que ha venido funcionando desde años atrás. Hace aproximadamente 2 años este gobierno ha estado trabajando con esa mesa y nosotros queremos seguir trabajando con esa mesa de moralización. El Chocó, señor gobernador, viene de organizar y de realizar un paro cívico que fue notorio y notable en el país. ¿Por qué no organizar un paro contra la corrupción y contra el robo de recursos públicos y contra ese desastre del hospital que están ustedes afrontando? Ese es uno de los puntos que está en el paro. El paro peticionó eso. Uno de los puntos que se firmaron con el gobierno nacional es que debe haber una mesa de movilización, que tiene que investigarse cada recurso que se ha invertido en el departamento del Chocó. Entonces, gobernador, después de comerciales, ¿qué se va a hacer para cumplir con esos puntos que originaron el paro?
¿Qué van a hacer? Nosotros, dentro del proceso de vigilancia que hemos realizado frente a los recursos públicos, vamos a trabajar conjuntamente con un comité Yamil que estuvo en las calles más de 27 días peticionando que se hicieran investigaciones claras frente a los recursos del departamento del Chocó. Investigar y sancionar y denunciar. Sí. Ojalá, gobernador. Bueno, Belén de Bajirá. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de la localidad y la región? Bueno, Belén de Bajirá es un territorio que siempre ha pertenecido al departamento del Chocó y en eso tiene que haber una claridad y que la gente lo sepa. El país debe saber que desde la ley 13 de 1947, cuando se creó el departamento del Chocó, son territorios que han estado en el departamento. ¿Por qué la disputa? La disputa aparece en el año 2000, cuando el departamento, a través de la Asamblea Departamental, crea el municipio de Belén de Bajirá. Eleva el corregimiento a municipio. Allí un gobernador de Antioquia demanda ante el Consejo de Estado para que se cierta un proceso administrativo y se cae el municipio. Pero nunca dice que Belén de Bajirá no pertenece al departamento del Chocó, sino que sigue como corregimiento de Río Sucio. Hoy, después de Río Sucio, Antioquia. De Río Sucio, Chocó. Hay Río Sucio en Antioquia, y Río Sucio en Chocó. Río Sucio, Chocó. Eso es parte del Darién. Hoy, ¿qué es lo que se está peticionando? Nosotros como chocuanos lo único que estamos peticionando es que se cumpla la ley. No hemos pedido más nada, sino que se cumpla la ley 13 de 1947, donde hay unos límites claros frente al departamento del Chocó. Esa es la única petición y nosotros llamamos al gobierno nacional, al gobierno de Antioquia que entienda desde que la institucionalidad debe operar porque ya el Instituto Colombiano de Agustín Coase, el IGAD, ya definió unos límites claros frente al departamento. Sí, pero mire, gobernador, pues los periodistas de todos los medios que han ido hasta Belén y han hablado con la gente, han confirmado que la gente no quiere ser del departamento de Chocó, sino del departamento de Antioquia. Y parece lógico, porque una cosa es ser uno parte de un departamento rico, próspero, con un futuro claro, y ser parte de un departamento pobre, sin recursos, abandonado. ¿No le parece? Es una situación que uno tiene que mirarla en los dos ángulos. La pobreza mía no me da para que me quiten lo poquito que yo tengo. Eso hay que entenderlo de la mejor manera. Y nosotros como chocuanos... ¿Pero quién le está quitando? Es decir, cuando nos tratan de desmembrar el departamento, obviamente nos van a quitar un pedazo del territorio. Por dignidad no debe ser así. Por dignidad. Un territorio que es étnico y que siempre ha sufrido los avatares de todo el conflicto armado, no se merece esa situación. Hoy, no se merece que esa situación, que traten de desmembrar el territorio. Por eso nosotros lo único que hemos pedido es el cumplimiento de la norma. Y ese cumplimiento de la norma ya lo manifestó la autoridad competente. ¿Y por qué el gobernador Luis Pérez de Antioquia es tan vehemente, pero radicalmente feroz en la defensa de Belén de Bajirá como parte de Antioquia? Es una cuestión sencilla, las riquezas que tiene nuestro territorio. Las riquezas que tiene nuestro territorio, que nosotros también tenemos el derecho de poder disfrutar de ellas. Hoy, de las tierras que tiene Belén de Bajirá, que son muy ricas en agricultura, en ganadería, y que nosotros como chocuanos también podemos disfrutarla, es la que quieren los antioqueños. Hoy, esas tierras libres de lactosa, la ganadería allí, libre de lactosa, el plátano que sale de Belén de Bajirá, que sale de todo lo que es el Darién, es lo que se está utilizando para llevarlo a Europa. Entonces, es con razón y con mucha razón todo ese tema económico que hay mucho interés de un gobierno o de una población antioqueña que quiere quedarse con los territorios. No podemos permitir eso en un Estado de Derecho. Pero ¿por qué la gente, o qué hacer con la gente que habita Belén de Bajirá, que quiere ser de Antioquia y no del Chocó? Tenemos que llegar a la historia. En el año 75 nos mataron 3 inspectores allí.
3 inspectores perteneciendo al Río Sus. Los gobernadores del momento tomaron la determinación de colocar una inspección conjunta. Desde allí inicia a ingresar a Antioquia. Posteriormente, con todos los temas de desplazamiento, obviamente sale la gente del territorio y por eso hoy Censo DANE, el 70% de la gente que vive en Belén de Bajirá no es de Belén de Bajirá. Es antioqueño. Está entre antioqueños, está entre cordobeses y personas que llegan de otras regiones. No chocuanos. No son de allí, de Belén de Bajirá. Entonces, allí se ve cómo se mueve una población para que pueda manifestar eso. Pero la gente de los chocuanos están dispuestos a retornar a nuestro territorio. No quiere decir porque seamos más pobres que nos pueden quitar el territorio. Es decir, hacer grandes inversiones para después decir que el territorio es de otro, en un país como este no puede pasar. Pero eso es lo que dice el gobernador de Antioquia. Hemos hecho grandes inversiones para que después nos digan, no, eso no es de ustedes, sino el Chocó. No, pero esas grandes inversiones hay que ir al territorio para mirarlas. Nosotros hemos visto cómo los medios han podido cubrir la situación y cuando se habla de esas grandes inversiones no se ven. El acueducto no es como se planteó por parte del gobierno de Antioquia. El alcantarillado no es como se planteó por el gobierno de Antioquia. La salud sigue soportada por el Sistema General de Participaciones que depende del gobierno nacional. Pero gobernador, otra cosa dice el gobernador Pérez de Antioquia, que educación, salud y seguridad las financia Antioquia, las ha financiado. La policía la paga el gobierno nacional, el ejército lo paga el gobierno nacional, la educación lo paga el gobierno nacional, la salud la paga el gobierno nacional. Entonces yo quiero saber que se muestre cuál es la realidad de la inversión que se ha podido hacer por Antioquia. Y si se está haciendo, ojo con eso, que sería de una manera ilegal porque el territorio no le pertenece al gobierno antioqueño. Es decir, pero entonces, que les dice el hombre, hagamos una consulta popular entre los habitantes de Belén para ver si quieren ser chocuanos o paisas. Se oponen los chocuanos y apoyan los paisas. No es procedente esa consulta popular. Ya lo que fue el Congreso solicitó la consulta al Ministerio del Interior. Sí. No procede, son territorios étnicos. Eso. Operan por ley 70 y ley 21. Sí. Comunidades indígenas, comunidades negras. Entonces, en el territorio nuestro no opera la consulta popular. Entonces, eso tiene que tener una claridad y la gente en el país debe saberlo. Debe saberlo. Entonces, cuando se dicen eso, se malinforma y tal vez el país llega con una condición creyendo que eso puede ser así, pero eso no es legal. Pero entonces, ¿qué le espera a los habitantes de Belén y qué le espera a la región siendo del Chocó, perteneciendo al departamento a uno, tal vez el departamento más pobre de Colombia? Uno de los departamentos más pobres de este país, pero nosotros con todas las ganas de hacer las cosas por nuestro territorio. Hoy hay una disposición de un gobierno nacional, de un gobierno departamental y gobiernos locales de hacer inversión en Belén de Bajirá. El acueducto, el puente de Brisas, que es de los puentes más importantes que necesita la región. Ya nosotros, en los proyectos de regalía nuestra, se están haciendo estudios y diseños para la construcción por el contrato a trato Plan Darién. ¿Y de dónde saca el departamento de Chocó ahora, con esta nueva situación, recursos para ayudar a Belén? Nosotros tenemos recursos de regalía y nosotros por nuestros territorios podemos disponer una franja para que puedan ser invertidos allí en Belén de Bajirá. ¿Cuánto le van a invertir a Belén de Bajirá? Nosotros tenemos un promedio de hacer una inversión por más de 20.000 millones de pesos de los recursos nuestros de regalía. Pero ojo allí, Yamí, el contrato a trato Plan Darién, que operó entre los 3 departamentos, para que tú entiendas más o menos cómo pudo funcionar. 17% Chocó. 34 Córdoba, 57 Antioquia. Nos colocan en un contrato en una desventaja, cuando nosotros necesitamos hacer un contrato paz para que pueda cubrir y cerrar brechas de desigualdad en todo el departamento del Chocó. Pero, a ver, gobernador, el pueblo chocuano sí es capaz de luchar porque su departamento comience una nueva era. Sí, hoy el departamento ha tomado un nuevo aire. Aquí ya esas alianzas entre la sociedad civil y los gobiernos, donde hay mucha vigilancia frente a lo que son estos gobiernos actuales, creo que esa es la gran oportunidad que va a tener el departamento de Chocó. Esa es una oportunidad única, donde los gobernantes se bajen de esos egos.
de únicamente hacerse elegir y no estar pendiente a lo que es una población. En esa alianza yo creo que va a ser demasiado importante para el departamento del Chocó. Y esa es la pregunta para nuestros televidentes y por supuesto para usted, gobernador. ¿Ustedes creen que va a comenzar una nueva era para el Chocó, sí o no? ¿Usted qué cree? Sí. Que sí. Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día, misión central del Noticiero CN.